Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Qué bueno que podemos nuevamente estar reunidos. Mi nombre es Roberto Arjona, soy pastor de la iglesia Rey de Reyes en Tlaquepaque, iglesia presbiteriana. Y es una alegría, es un gozo que me da poder compartir este día con ustedes. Quiero invitarles a que oremos, pidiendo que sea el Señor que hoy esté obrando en nuestras vidas y que nosotros podamos gozarnos con lo que hemos preparado. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de este día prepararnos para honrar y alabar tu nombre. Te ruego que sea tu Espíritu Santo el que en nosotros prepare nuestros corazones para tu alabanza y para recibir tu palabra. Señor, lo queremos hacer esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos. Te invito a que escuchemos la siguiente alabanza. Amén. Quiero invitarles a que abran su Biblia, por favor, en la carta a los Efesios, en el capítulo 3. Capítulo 3, carta a los Efesios, vamos a leer del versículo 1 hasta el final y 6 versículos del capítulo 4. Dice la palabra de Dios: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, y que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo había escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres,
como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo y Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esto es palabra del Señor. Acabamos de pasar un mes llamado del amor y la amistad. Sí, febrero. Muchos aprovechan este tiempo para hacer saber su cariño hacia una persona, otros para declararle su amor, otros para enamorarse, otros para festejar el amor, otros piensan en estos tiempos como excelentes días para hacer negocio, flores, chocolates, muñecos, comidas, restaurantes, cine, películas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún en medio de este amor, muchas veces un amor del mercantilismo, encontramos a un mundo dividido, en plena guerra, divisiones, agresiones, muerte, divorcios, separaciones, hijos agrediendo a padres, padres a hijos, etc. Y saben, para mí esto no es lo peor. En medio de todo esto, lo más crístico es que la iglesia de Cristo ha olvidado el amor que la salvó, el amor que la une, el amor de Cristo, y no vive en Él. Quiero invitarlos a meditar en esto. El verdadero amor que une a la iglesia de Cristo. ¿Qué les parece si oramos para pedir, Señor, que hable en nuestras vidas? Padre, gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra
Dios, te ruego que sea tu Espíritu Santo quien hable a nuestras vidas y que nuestros corazones sean transformados por el poder de tu palabra. Te lo pido, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes. Hoy continuamos en la reflexión de la palabra de Dios acerca de los mensajes de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Esta carta que es dirigida a muchos creyentes en Asia Menor. Y algo importante que no debemos de olvidar es que Pablo escribe a los creyentes que son santos y fieles en el Señor. Y estos creyentes santos y fieles, Pablo les enseña en los versículos 13 y 14 del capítulo 2 de Efesios, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Pablo está diciéndole a estos creyentes de Éfeso que en otro tiempo estaban alejados de Dios, apartados de las promesas de la esperanza, pero ahora en Cristo Jesús han sido hechos cercanos. Es decir, que en Cristo son reconciliados con Dios, y de los dos pueblos, judíos y gentiles, es hecho uno solo. Ya no más separación, porque de este pueblo que se hace en Cristo Jesús, con su sacrificio en la cruz, derribó toda barrera para que vengan a ser un solo pueblo. Ahora, ¿qué vino a motivar este mensaje? Impulsar a la unidad, promover de Pablo acerca de la unidad de Israel, del pueblo gentil con el pueblo judío. Lo primero que quiero platicar con ustedes es llamado a promover la unidad de la familia de Cristo. Quiero darles un ejemplo. Imagínense ustedes, en la prensa nacional sale una noticia que es una bomba. La directiva y los dueños de las Chivas con los dueños del equipo América deciden formar un solo equipo, Chivas Águilas. ¿Se imaginan eso? Yo creo que quemarían el Estadio Akron o el Azteca, o acabarían con las instalaciones de Televisa o de OmniLife. Pero no solo eso, hay uno que se siente el apóstol, el enviado, para ir colonia por colonia en todo el país diciéndoles: ya el América y las Chivas es un solo equipo. Cierto, es un chiste esto, pero no fue así en la vida del apóstol Pablo. Pablo recibe de Dios lo que dicen los versículos 1 y 2 del capítulo 3 de Efesios. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo afirma que se encuentra en la cárcel por causa de los gentiles. ¿Por qué? Si ellos no se habían enterado, o sí, pero Dios le había revelado a él, le había dado la administración al apóstol Pablo de llevar un mensaje. ¿Cuál es este mensaje que Pablo tenía que llevar? Dice el verso 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Pablo ya les había dicho. Pablo se había platicado que este mensaje que traía, que era un misterio que había estado oculto durante el Antiguo Testamento, dice el verso 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu.
¿Cuál es este misterio tan misterioso que Pablo menciona? No es la unión de las Chivas y el América, no, no. Eso es broma. El mensaje, el misterio, está en el verso 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En otras palabras, gentiles son incluidos a la familia de Dios, profetizada, enseñada y vivida en el Antiguo Testamento. Esto es la familia de Israel. Y lo podemos ver en algunas promesas hechas a Abraham y algunas otras señales que existían en el Antiguo Testamento. Pero el Señor Jesucristo lo establece directamente en la Gran Comisión. Si vemos la Gran Comisión de Mateo 28, del 18 al 20, donde dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Subrayen eso, si lo pueden en su Biblia, ¿sí? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús está siendo muy claro que envía a sus discípulos a todas las naciones, incluyendo los mismos judíos, para que sean discípulos, y esa señal de esa pertenencia iba a estar completamente testificada mediante el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Podríamos pensar que Pablo, aún viendo algunas señales que pudieran haber existido en el Antiguo Testamento, en el pasado, ahora este misterio era completamente revelado por Dios, e incluir a la fe a todos los gentiles que venían a la fe de Jesucristo. Pablo dice en el verso 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo sabe y entiende que Dios lo constituye quien ministraría, que llevaría, que serviría para llevar este mensaje. Pablo dice: sí a mí, al más pequeño de los discípulos, de todos los santos, se me da este apostolado entre los gentiles. Y es a mí, y aclara Pablo, porque parecía que este misterio estaba escondido durante el Antiguo Testamento, pero ahora es completamente revelado y aclarado para que pudiera entenderse el plan de Dios para con los gentiles y el pueblo de Israel, hacer una sola sociedad, un solo pueblo, una sola familia que se revela en Cristo Jesús, una sola humanidad. Este es el misterio que Pablo ahora menciona que es revelado en Cristo Jesús. Y por eso el verso 10 nos habla de la constitución de este mensaje. Y que este mensaje también llegaría al enemigo. Sí, porque dice el verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. En lo personal pienso que Pablo lo que nos está diciendo aquí, que en esta gran lucha que existe contra el enemigo de la fe, que es Satanás, también se entere que el evangelio llegaría a los gentiles, a aquellos que estaban alejados. Ahora esos que estaban alejados de todas las naciones, ahora vendrían también a ser parte del pueblo escogido de Dios. Jesucristo conquistando con el evangelio y llamando a todas las naciones.
Cuánta falsedad había en Satanás queriendo ofrecer los reinos del mundo en la tentación a Jesucristo. Es Cristo Jesús que se constituye para que seamos una sola nación, un solo pueblo, una sola familia en todas las naciones. No hay más división, no hay más pueblos, sino uno llamado a la redención en Cristo Jesús. Esta es nuestra seguridad. Esto es que en Cristo somos formados un solo pueblo. En esto hay seguridad, en esto hay confianza de que pertenecemos a la ciudadanía del reino, a la familia divina. Por eso dice el verso 13 del capítulo 3 de Efesios: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo les estaba diciendo, no se afanen que por estar predicándoles, yo estoy en la cárcel. No desmayen, porque el hecho de que yo esté en la cárcel, ustedes pueden, ¿sí?, gozarse en que la obra sigue haciéndose. ¿Sí? Estas tribulaciones que yo vivo se constituyen una gloria para el pueblo gentil. Amados, mis amigos, la unidad de la iglesia de Cristo a nivel mundial no es poca cosa. No es algo que podamos menospreciar fácilmente. Cristo pagó con su sangre a este pueblo. Resalta la importancia de este misterio. ¿En qué? En la unidad, en el cuerpo de Cristo, en un pueblo, en una familia. Esto lo resalta Pablo. Y nosotros no podemos actuar al saber esto indiferentes a la unidad del pueblo de Dios. Por eso Pablo en el verso 14 ora, pero ora fervientemente. Dice el verso 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Verso 15. La oración del judío normalmente o comúnmente era puesto de pie, pero Pablo cae de rodillas con una actitud de humillación delante del Dios Todopoderoso, elevando un clamor, una oración. ¿Por qué Pablo ora con tanta vehemencia? ¿Qué es aquello que Pablo quiere buscar que Dios logre en el pueblo de Dios, en su pueblo? Lo primero que quiero señalar es fortaleza en el espíritu. Fortaleza en el espíritu. Dice el verso 16: para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos. Amados, Pablo sabía que este pueblo había recibido en la fe toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eran copartícipes de las riquezas en Cristo Jesús, pero su interior necesitaba ser fortalecido. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo en cada creyente que hace esta fortaleza, esta seguridad. El poder en el creyente es la presencia del Espíritu Santo en su vida. Romanos 8, 16 y 17. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pablo está haciendo énfasis que aquello que fortalece la vida del creyente es el Espíritu de Dios, quien nos da esa certeza de esa ciudadanía, de esa paternidad,
y de tener esa herencia y esa coherencia con Cristo cuando vivimos en Él. Y que podemos ser con Él también glorificados. Este Espíritu de Dios que fortalece, Pablo está diciendo, sea fortalecido el creyente en su espíritu, porque nos ayuda a vivir las circunstancias y crecer en santidad en nuestras vidas. Es en esta relación de poder, de vivir, que dice el verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Miren, pongan atención. Nuestra relación en el Espíritu es nuestra relación con Cristo. Y es una relación que se da en su amor. Y precisamente lo segundo que Pablo está pidiendo es comprensión de la obra de amor en Cristo. Muchos nos aventuramos, y yo creo que en la generalidad todos, a la vida del matrimonio sin dimensionar claramente de lo que implica este amor que debe de vivir y sostener un matrimonio. Solo cuando hemos vivido en Cristo podemos dimensionar la calidad de amor que puede sostener una vida matrimonial. Por eso Pablo clama, por eso Pablo ruega que estos santos y fieles de Éfeso, que cada creyente, que nosotros, dice el verso 18 y 19, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Miren la versión, la NBI, Nueva Versión Internacional de la Biblia, cómo nos lo dice. Versículos 18 y 19 de Efesios 3. Puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. La oración y ruego de Pablo era para que los creyentes pudieran comprender la magnitud de lo que significa el amor derramado por Dios en Cristo Jesús al dar su vida por nosotros, y que ese amor nos lleve a la plenitud de Dios. Y esto es en la obra redentora de Jesucristo. Cuando entendemos su sacrificio, entonces Dios obra en nuestras vidas de tal manera que nos hace entender su grandeza. Pablo está muy consciente de esto. Déjenme decirles por qué. Porque él sabe que ese amor de Dios derramado en Cristo Jesús para redimir a judíos y gentiles, él lo experimentó en carne propia. Él era judío. No solo fue judío, sino fue perseguidor de los seguidores de Jesús. Y también como judío despreciaba y veía a los gentiles como perros. Pero ahora, como creyente en Jesucristo, como apóstol de los gentiles, es decir, enviado por Cristo a alcanzar a los gentiles, vive el amor para poder alcanzarles. Su vida fue transformada para vivir este ministerio. Y él está diciendo, Dios puede hacerlo en tu vida. Hacer vivir ese amor
que él estaba experimentando. ¿Por qué? Versos 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia con Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo termina esta parte de su carta, sí, con una alabanza a Dios, con una doxología, pero una petición en medio de esta alabanza de algo que él había experimentado en su propia vida. Él sabía que Dios era poderoso para hacerlo en la vida de los gentiles, en la vida de los judíos, como lo había hecho en su vida. Y ¿saben? Dios actúa con sus propios estándares, según el poder de Él y el poder que actúa en nosotros. En otras palabras, Pablo está diciendo, aquel que obró en mí con poder, obre también en ustedes. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Amados amigos, yo oro al Señor, porque puedan ustedes entender la dimensión de este amor de Dios, que es el que sostiene a su iglesia, la cual ganó con la sangre derramada de su Hijo en una cruz, y que la terrible separación de la humanidad ahora en Cristo es hecha una sola. Hoy quiero invitarte a que pidas al Señor que te haga comprender en tu corazón la magnitud, la dimensión de su amor en Cristo para formar este cuerpo, esta iglesia. Dile al Señor, hazme entender y vivir el amor que nos une como iglesia en Cristo. Lo segundo que quiero compartir este día contigo es cómo vivir en unidad en el amor de Cristo. Pablo tenía una pasión por la unidad, que hasta por eso estaba en la cárcel, por la unidad de gentiles y judíos. Y hace poco tuvimos una serie de mensajes del libro de los Hechos, y en la parte final ya del libro de los Hechos hablamos del tiempo en que Pablo llega a Jerusalén y él sabía que se había tomado preso. Pero ¿saben qué quería Pablo hacer al ir a Jerusalén? Pablo quería acercar a gentiles con judíos. Él anhelaba que los judíos pudiesen comprender la magnitud del amor de Dios alcanzando a los gentiles. Y es precisamente en estas circunstancias cuando él, hablándole a la multitud, les dice que Dios está alcanzando a los gentiles y todo el mundo lo rechaza. Y entonces los soldados lo toman, lo meten dentro de su guardia y Pablo es arrestado y desde entonces permanece en la cárcel. En ese contexto yo quiero que veas lo que dice Pablo en el verso 1 del capítulo 4. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo está diciendo, estoy preso por la obra entre gentiles. Como les dijo en el verso 1 del capítulo 3, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Entonces Pablo dice, por este ministerio de alcanzarles a ustedes me encuentro preso, pero saben, yo preso, les ruego, les animo, los exhorto, anden conforme a la vocación con que fueron llamados. ¿Cómo es esta vocación con que fuimos llamados? La vocación que recibimos a ser llamados por Cristo a ser un solo pueblo, adoptados en Cristo Jesús. Pedro lo dice de esta manera en 1 Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Sí, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo comprado por Dios en la sangre de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para anunciar sus virtudes, para anunciar a Cristo. Aquellos que estábamos alejados, ahora alcanzamos misericordia. Y el llamado de Pablo es que andemos dignamente de esta vocación a la que somos llamados para anunciar a Cristo. Pero no la dignidad que nosotros consideramos, dignos de Cristo, dignos de quien es nuestro Señor. ¿Y cómo es esta dignidad? Pablo empieza enumerando en el verso 2, con toda humildad y mansedumbre. Y lo primero que te digo es, vive en humildad. Amados, uno de los más grandes retos en la vida de la iglesia y del creyente es replicar, repetir, vivir la humildad de Cristo. En Filipenses, Pablo exhorta a esta humildad poniendo como ejemplo a Jesucristo. Porque Jesucristo, siendo Dios, no se aferró a ello. Dice Filipenses 2, 7 y 8, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquel que debió haber sido recibido en el mundo con fanfarrias, con elogios, con alabanzas, con victorias, se hizo como nosotros. Fue perseguido y llevado a una cruz. Él vino así porque se hizo como uno de nosotros. A Él debemos de repetir su vida en nosotros. Como Él debemos vivir esa humildad. Pero en cambio, llegamos muchas veces a la iglesia como si que esperáramos que todo nos reconociera haber llegado. Sí, soy una arjona, tienen que saludarme porque pues ya llegué. Como aquel que llega al cine, ¿no? La Biblia nos dice con toda humildad. Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No hagas las cosas para ti mismo. ¿Quieres aprender cómo serlo? Voltea alrededor tuyo. A ellos que ves, considéralos superiores a ti. Decídete ir y servirles, tratarlos, ofrecer tu ayuda, tu amabilidad, que entiendan que estás para servir a usted. También vive la humildad con mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre no es ser ajeno a las injusticias que vemos. La mansedumbre es cuando nuestros supuestos derechos, cuando alguien se aprovecha de nuestra humildad, sobre todo esto pasa en la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces esperamos que los demás sean los diferentes que esperamos. Ellos son cristianos. Ellos deben no agredirme. Pero cuando me siento rebasado, cuando me siento afectado, es cuando necesitas la mansedumbre para esas circunstancias. Jesús nos dio el ejemplo. Él vivió el camino a la cruz humillado, ultrajado, golpeado, escupido, azotado.
Tenía el poder para acabar con todo eso con un suspiro. Aún ante el mismo Pilato se lo dijo. Pero permaneció manso para cumplir el propósito que había venido a hacer. Él era inocente y sufrió todos los cargos como inocente. La mansedumbre la requerimos en plenitud, porque de esa manera podemos servir. Y aun cuando alguien se aprovecha de tu servicio, puedes ser manso, completamente dispuesto a volver a servir. El Señor Jesucristo nos dio este principio en el Sermón del Monte. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quiénes son estos muy bendecidos? Estos mansos que heredarán la tierra son aquellos que reconocen su necesidad de Dios y que al darse cuenta de una realidad de su pecado, si alguien se lo señala, lo acepta. ¿Por qué? Porque sabe que en Cristo es perdonado. Cuando estoy sirviendo, cuando estoy siendo útil a los demás y alguien se quiera pasar de listo, mi mansedumbre sabrá responder con dominio propio. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad y la mansedumbre descansa en la justicia de Cristo. Él levanta nuestra cabeza. Él nos asegura. Tercero, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Vivir la unidad en Cristo no es ni por un suspiro el vernos cada 8 días, cada domingo o cada cierto tiempo a lo largo de nuestra vida. Esto se vive en la obra del Evangelio continuamente. Cuando experimentamos el trabajar juntos, el servir juntos, y hay desencuentros, hay errores, hay fallas. Cuando vivimos esos momentos de que estamos tratando con la parte débil del hermano, quizás es enojón o quizás anda en un mal momento y tenemos que soportarle y ser como Jesús cuando le lavó los pies a sus discípulos, esa parte sucia del cuerpo que está en contacto con la tierra, con el polvo, con el mundo, y lo lavamos, le servimos, le soportamos en amor, y no cualquier amor, con el amor de Cristo recibido, con el amor ágape. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por ti por ser buena persona, por ser bonito, por hacer las cosas bien, o porque tienes un buen comportamiento. No, tú ni pedías. Y Cristo te amó en la eternidad y un día te llamó a salvación. Y aún así, murió por ti en esa cruz para darte su amor. Ese amor que Pablo quiere que comprendamos, el amor divino en nuestra vida. Él quiere que practiquemos el amor de Dios con nuestro hermano, ese amor incondicional. Y 4, dispuestos a conservar la unidad del cuerpo de Cristo. Dice el verso 3 del capítulo 4, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo sabía perfectamente de todas las crisis que traían los legalistas, la gente que no le importaba cómo actuar y atentaban contra la unidad de la iglesia. Y él sabía de esto porque fue muchas veces perseguido por estos legalistas. Por eso Pablo va más allá.
La unidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo, no es desde tu percepción, sino desde la percepción de Dios. Es una unidad indivisible, inseparable. Y está unido, ¿por qué? Porque está unido por el Espíritu de Dios. Aquello que Cristo formó en la cruz. Yo quiero invitarte a que esta unidad no se trata de un sentimiento o cómo te sientes un día u otro día. Pablo nos llama a que por encima de nuestros intereses personales guardemos la unidad, porque esta es de Cristo y es para Él, de un cuerpo, una familia, un templo. Pablo por eso nos llama y nos dice todas estas características que tiene cada creyente, porque pertenece a la iglesia. Dice el verso 4, 5 y 6, somos un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Mis amigos, mis amados, si nos decimos creyentes en Jesucristo, pero anteponemos nuestros intereses personales, entonces estamos negando ser del cuerpo. Estamos negando tener el Espíritu de Dios. Estamos diciendo que tenemos otro tipo de esperanza. Estamos diciendo que nuestro Señor puede ser otro y tener otra fe. ¿Por qué? Porque todo esto es lo que une al cuerpo de Cristo. Creemos que podemos hacer participar al Espíritu Santo en nuestras divisiones y pleitos. Creemos que no nos sujetamos o no debemos sujetarnos al señorío de Jesús cuando desechamos la unidad del cuerpo de Cristo en el amor de Él. Cuando hacemos esto, lo único que estamos haciendo es reflejar que no somos del cuerpo. Hoy, mis amados, como pastor, de veras ruego como Pablo que la dimensión del amor de Dios sea entendida en su iglesia, de tal manera que podamos en ese amor tener la plenitud de Dios en nuestras relaciones. A través de la historia, ¿cuántas iglesias se han dividido por pleitos, por contiendas? Pero sobre todo por hacer a un lado el amor de Dios. Yo quiero invitarte que el amor de Cristo viva en tu corazón, que vivas en esa unidad, por encima de las cosas, por encima de tus intereses, aún muchas veces por encima de nuestra familia, porque primero está la iglesia de Cristo. Si no lo tienes, a lo mejor necesitas conocer a Cristo en tu vida. Rendirle tu corazón para que conozcas ese amor. Si le conoces, vive una vida de humildad y servicio. Está dispuesto a mantener la unidad del cuerpo, la unidad de la iglesia, por encima de todas las diferencias en nuestras relaciones. Y pide al Señor que te ayude a entender la dimensión de su amor en tu vida. Sí, dile, quiero anhelar la unidad en tu amor, en tu iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por el llamado que haces a tu iglesia en Cristo, de vivir en ese amor. Permítenos hacerlo y trabajar por la unidad del cuerpo, de la iglesia, de tu familia, Señor. Gracias por tan bello privilegio en Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué bueno que estás con nosotros. Quiero invitarles que sigan participando en nuestras actividades
que mandamos por las redes sociales, los estudios de los lunes y viernes, los salmos aún nos quedan algunos salmos por enviar. Te animamos a participar en ellos. La reunión de las damas el lunes a las 6:30 de la tarde en la casa de nuestra hermana Trini. El miércoles, la reflexión que enviamos a las 9:30 de la mañana acerca de estos mensajes. Ampliamos estos mensajes. Estaré hablando más acerca de esta unidad de la iglesia en el estudio del miércoles a las 9:30. A las 8 de la noche, reunión de varones en el taller de nuestro hermano Luis Lascano. El sábado a las 9 de la mañana, nuestra reunión por Zoom de oración. Te invitamos a que estés con nosotros. Y el mismo sábado a las 11:30, reunión de jóvenes presencial. Domingo 10 de la mañana, nuestro culto, 12 horas, estamos teniendo clases Crece, estamos recibiendo a los niños, así que ya tenemos clases para ellos. Anímate a estar, anímate a salir de esa concha que te encierra y ven, congrégate en el Señor, te estamos invitando. Animamos a participar en tus diezmos y en tus ofrendas y nos apoyes también ofrendando para la construcción del templo. También invitarles. Próximo domingo tendremos comunión, tenemos Santa Cena, acompáñenos. Será una bendición de compartirlo con ustedes. ¿Qué les parece si oramos? Y oremos también por la situación mundial. Padre, al acercarnos a ti, te damos gracias porque tú unes a tu iglesia. Pero hoy rogamos, Señor, por la paz en el mundo. Por esta situación que existe de guerra en Europa. En tu gracia y misericordia pedimos por toda la gente, por tu pueblo que está ahí. Sabemos, Señor, que tu palabra nos habla de esto, pero no dejaremos de clamar por gracia y misericordia. Señor, que tu gracia y misericordia cubra a la gente que está en ese derredor. Y Padre, que lleve a cordura a las gentes involucradas. Toma sus vidas, redarguye sus corazones. La guerra no te agrada, Señor. Nos ponemos en tus manos. Y Padre, gracias por darnos este tiempo. Gracias por permitirnos congregarnos en tu nombre. Y Señor, da la bendición a tu pueblo. Que la gracia que es de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la presencia de tu Espíritu Santo, sea con cada uno de ustedes, con sus familias, en sus trabajos, donde quiera que vayan, y con todo el pueblo de Dios, hoy y siempre. Amén. Dios te bendiga.